¿Listo? Tasa de desempleo, tasa de subempleo, y eso es Esa ocupación. Bueno, en la clase pasada entonces habíamos visto las dimensiones del Estado como una manera también de hacer una introducción a varios elementos que nos interesan para recordarlo del concepto Estado, pero que decíamos, inclusive desde la primera clase, que nos importaba esto de los apellidos y estábamos intentando aproximarnos a un tipo de Estado que, como todo concepto, está ubicado espacio-temporalmente, lo que nosotros decíamos los sistemas sociohistóricos de referencia. Y en un principio lo que tendríamos que decir alrededor del Estado moderno es que su sistema sociohistórico de referencia inicialmente es Europa, pero que eso en su evolución, sobre todo contemporánea, por eso es que nosotros hablamos de la época contemporánea como un periodo específico dentro de la modernidad, para que no nos confundamos, no es otra fase ni otra época más allá de la modernidad, sino que nos referimos a contemporaneidad para los siglos XX y XXI. Y esa evolución espacio-temporal, desde luego, tiene que ver con otro concepto que es que este tipo de Estado evoluciona globalmente. Es decir, para decirlo más coloquialmente, empieza en un lugar específico y se va expandiendo hasta lograr lo que hoy vemos, que es un Estado que cubre toda la geografía mundial. Entonces, el Estado moderno, lo que vamos a ver, porque está muy bien presente en las estructuras teóricas, después entraremos a ver sus especificidades históricas. Y en términos temporales, habíamos dicho que la modernidad la podíamos cifrar desde el siglo XIV, siglo XV. Hay toda una serie de discusiones, inclusive Touré, Habermas, todos esos autores que ustedes seguramente han visto, que proponen que el cambio, desde luego cuando hablamos de hitos y de fechas, no es porque los cambios se dieron de un momento a otro, sino más bien son procesos, que el cambio hacia esto que llamamos la sociedad moderna está, desde luego, analizado como un proceso a veces también de largo aliento. Y en todo caso hay una fecha que es muy paradigmática, que es 1492, es decir, siglo XV, que para algunos es el descubrimiento de América, para mí yo sí sigo más que los análisis históricos, la literatura, Galeano dice que es la fecha del encubrimiento de América. Técnicamente no descubrieron nada. Sistemas sociohistóricos de referencia. Esta es la lectura. Acuérdate de la lectura de Cerroni. ¿Tú la terminaste? ¿La lectura de Cerroni? Pues la próxima vez tienes que leerla así. Como así. Es una lectura que es básica para todo. Y lo digo por el momento en que, por situaciones que ajenas a ti. Pero este es un concepto que está en la clase, también grabada en el aula de Cerroni. ¿Esto está grabando? Sí. Sí. Y otra cosa que habíamos dicho, entonces 1492, siglo XV, vamos a dejar esa fecha porque pues, obviamente no, hay toda una serie de discusiones, no quiero, digamos, dejarlas a un lado.
simplemente las recuerdo, porque nos interesa sobre todo algo que habíamos postulado en términos del Estado moderno, que son los dos grandes ejes desde los cuales se puede entender el Estado moderno. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuáles eran? Nación y capitalismo. Muy bien. El Estado moderno siempre es un Estado nacional, entonces esto de la nación es importante. Por eso ustedes encuentran que muchas lecturas manejan, para referirse al Estado moderno, Estado-nación, o el Estado nacional. Y eso de suyo ya lo entendemos porque fíjense que en la vida política institucional, el problema de la nación, que inclusive no desaparece con esto, sino que más bien se transforma, digo, para esas tesis que dicen, es que con la globalización el Estado-nación tiende a desaparecer, eso no tiene ninguna verosimilitud hoy por hoy, más bien se transforma, vamos a ver en otras cosas en las formas históricas del Estado. Este es un fenómeno que es privativo de la modernidad. Por eso es que no hay naciones, sino solo en la modernidad, en el concepto de esa comunidad imaginada de referencias históricas, simbólicas, comunes, etcétera, etcétera. Y el otro eje tiene que ver con el capitalismo. Desde luego, el Estado moderno no se reduce a estos dos ejes, pero estos dos ejes sí son ejes estructurales para poder entender el origen, la evolución y sobre todo las distintas expresiones que ha, sobre todo, el Estado moderno mostrado contemporáneamente. Es decir, en el siglo XX, que nos interesa, y en el siglo XXI. O sea, aquí vamos a ver cómo esto también está atravesado por una reflexión de la organización institucional, es decir, también del nacimiento de lo que le podríamos llamar administración pública, o sea, solamente en el siglo XX, desde mi punto de vista. Lo digo porque, obviamente, en una escuela hay distintas posiciones. Hay gente que dice que no, que vemos administraciones públicas desde la China imperial del siglo IX a.C. Yo la verdad no juego con esas interpretaciones, ni con la antigua Grecia, ni siquiera Roma tenía administración pública en el sentido robusto de la palabra. Ese es un fenómeno que nace de la mano de las políticas públicas en un tipo de Estado capitalista que es el Estado keynesiano y bienestar, que lo vamos a ver acá. Por ahora, keynesiano, ese sí es economista, Sí. John Maynard Keynes. Eso lo vamos a ver en algún momento con ese mismo concepto. De hecho, ustedes están en el grupo de los mundos del estado de bienestar. Pero por ahora estamos en dar cuenta de estos ejes estructurales teóricos que son importantes para poder darle la especificidad a este fenómeno que llamamos estado moderno. Para ello, obviamente, acá, esta semana vamos a revisar dos autores. Uno que les dije, me parece que es un autor que da algunas claves actualizadas y transversales, que nos parece tres grandes argumentos que los vamos a revisar en el día de hoy. Y otro autor que ya me parece mucho más articulado, pero también crucial, que es Guillermo O'Donnell, que se referirá sobre todo, y vamos a explicar, hoy alguna parte vamos a dar cuenta, de una contextualización para la lectura. Esa lectura es muy importante en torno a el Estado moderno visto desde lo que significa su base estructural capitalista o de la sociedad capitalista. La lectura de Hegel se basa en esto del desarrollo del Estado-nación y la consolidación de la democracia. Ese es el título de esta lectura que nos va a ayudar a tres cosas. En primer lugar, a una definición que es una definición que es útil, ya ustedes la conocerán. Este es un autor, ¿alguno ha leído a David Hegel en alguna cosa?
Este es un autor que yo considero es un autor neoliberal. Para que vean que no soy dogmático, yo también traigo autores neoliberales a la clase. Sí, digo, porque pues, los neoliberales traen solo los neoliberales y los marxistas solo los marxistas. No, en esta clase atendemos a la pluralidad de visiones. Y es útil porque se trata de una renovación del antecedente que seguramente, más allá de si uno simpatiza o no simpatiza, que es una gran elaboración justamente del Estado moderno, que es Max Weber. Por lo tanto, acá hay una actualización de algunos elementos desde la propia visión de Weber sobre lo que significaría el Estado moderno. Y además con la pretensión, sobre todo de, por un lado, desarrollar ambos elementos, pero haciendo énfasis en uno de ellos. Por eso es la razón de estas dos lecturas, una transversal, otra con énfasis. Para sí, todas las lecturas van a estar contrastadas porque obviamente Held es un autor neoliberal, Guillermo O'Donnell es un autor liberal. No es lo mismo neoliberal y liberal, ni tampoco el neoliberalismo es que se trata de volver al liberalismo del siglo XIX, ni mucho menos. Son dos proyectos políticos que tienen algunas similitudes, pero sobre todo tienen grandes diferencias. Es decir, un poco para responder a tu cara, liberales son Smith, Ricardo, neoliberales son Hayek, Mises. Después vamos a ver eso porque obviamente vamos a estar atravesados. El fenómeno neoliberal es un fenómeno específico del siglo XX, del siglo XXI. Mientras que esto es un fenómeno sobre todo central para el siglo XVIII y particularmente para el siglo XIX. Esto es lo que nosotros casi siempre llamamos laissez-faire. Es decir, la idea de dejar hacer, dejar pasar, la no intervención, la no actuación de los estados. El mercado va a garantizar una serie de armonías sociales. El mercado, entre otras cosas, no es economía. Es una esfera de la sociedad que organiza, ordena todas sus interacciones. Entonces puede haber mercado económico, mercado político. Bueno, eso lo vamos a ir enseguida, más adelante, en la segunda parte de la clase vamos a agarrar algunas cuestiones. Por ahora lo que me interesa es que debemos tener una primera aproximación asociada a una definición del Estado moderno, no del Estado. Yo creo que desde Cerroni ya sabemos que los conceptos no son genéricos. Los conceptos tratan de atrapar generalidades, pero no son genéricos. Por eso cada vez que hablemos de Estado, tenemos que referirnos al Estado-Nación, y dentro del Estado-Nación, por eso, intentaremos dar cuenta de las formas específicas, porque, en todo caso, lo particular de estas dinámicas, contradicciones, tendencias, es lo que nos importa. Entonces hay una primera definición de Estado que lo provee Held, que es muy weberiana. ¿Alguien la quiere leer? Aparatos políticos distintos, tanto de los gobernantes como de los gobernados, con suprema jurisdicción sobre una área territorial definida, basados en el monopolio del poder coercitivo y dotados de legitimidad como resultado de un mínimo de apoyo o lealtad de sus ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Fíjense que acá es una definición taxativa, concreta, sintética, pero viene bien descomponerla, comprenderla analíticamente. Yo diría que hay al menos 5 grandes ideas claves dentro de esta definición. Fíjense que empieza Held, y es una definición que tiene muchos elementos a la Weber. Entre otras cosas porque Weber, así como muchos autores, no es porque sean genios extraterrestres, desde luego son genios en la elaboración y por eso subsisten como autores clásicos. Pero lo que digo es que Weber puede sintetizar lo que es el Estado moderno porque lo está viviendo. Y por eso lo vive esta gran obra, que seguramente ustedes ya la leyeron,
completa y la he estudiado en detalle, que se llama Economía y Sociedad, el mamotreto ese que sirve también para, si se le meten a uno en la casa, pues uno lanza de Economía y Sociedad, puede evitar un robo. No, en serio, no, esta es una cosa gigantesca. Bueno, hay varios elementos y lo puede ver Weber, no por una genialidad, así como Marx tampoco, sí, son genios, digamos, en elaboración, pero sobre todo tiene que ver con que tenían los horizontes de visibilidad teóricos, esto es un concepto, una noción, horizontes de visibilidad, que les permitían capturar la verosimilitud de esos fenómenos. Entonces, fíjense, porque cuando hablamos de Estado-Nación, desde luego estamos hablando del Estado moderno, pero el Estado-Nación se va concretando más bien hacia el siglo XXI, hacia el siglo XX. Perdón. Alguien me dirá, bueno, pero Hobbes está hablando del Estado moderno, sí, pero tenemos que mirarlo como proceso. Las estructuras del Estado-Nación solo empiezan a expresarse de manera muy concreta, por eso yo hablaba del tema de la administración pública. En el siglo XIX había administración pública, no, en sentido conceptual. Había unos autores que a la manera de Hobbes empezaron a hablar de administración pública porque se aproximaron a las tendencias de cómo se empezaba a organizar el Estado moderno. Pero lo que trato de decir es que tengan en cuenta esto porque también en la noción de políticas públicas va a ser fundamental en todos los sucesos del siglo XX. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial todavía había imperios, es decir, estados imperiales. ¿O se acuerdan en medio de la Primera Guerra Mundial quiénes estaban luchando? Japón, que era un estado imperial. Rusia, que era un estado imperial. Alemania con Alemania era algo muy particular, pero en todo caso tenía rasgos más parecidos a un estado-nación que a un estado imperial. Pero estaba el imperio, hacía poco el imperio otomano, el imperio austrohúngaro. En cambio, exactamente, muy bien, en cambio en la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes eran los contendientes? Alemania. Alemania, que ya era un estado-nación. Estados Unidos, que era un estado-nación. ¿Quién más? Francia, que era un estado-nación, seguramente los más. Inglaterra, y además después en la Confederación Gran Bretaña, en Estado-Nación. Entonces, fíjense que la consolidación de los Estados-Nación está asociada sobre todo a un proceso que desde luego lo fijamos desde el siglo XV, pero que se expresa ya en concreto, se materializa en el siglo XX. ¿Se entiende? Entonces yo lo digo porque a veces idealizamos la historia, por eso era tan importante esta primera lectura, Nicolás de Cerroni, Julián, de Cerroni, porque nos ayuda sobre todo a hacer una crítica de esa idealización, de cómo los procesos se van dando. Bueno, esta primera definición tiene 5 elementos. Fíjense que esta empieza con este primer elemento. El Estado-Nación son los aparatos políticos distintos tanto de los gobernantes como de los gobernados. ¿Qué significará esa primera frase? Aparatos, lo dice en plural, políticos distintos de los gobernantes y los gobernados. ¿Qué infiere uno de esa primera frase de la definición? ¿O no le dice nada? Sí, que ¿Se acuerdan de las dimensiones? cambia aquí. Bueno, en primer lugar, ¿se acuerdan de las dimensiones? ¿Cuáles eran las dimensiones que vimos la clase pasada? La unidimensional, la bidimensional y la tridimensional. Tridimensional. Las dimensiones del Estado, estamos en la segunda fase del curso, chicos. Ay, es que estamos haciendo el paciente. Bueno, sí, puede ser. Estamos un poco. Las dimensiones del Estado, ¿cuáles las propusimos? Formal, concreta y material. ¿La formal vinculada con qué? Legal, jurídica. Muy bien, ¿la concreta?
Aparato de organizaciones institucionales. Ajá. Y material. Relaciones sociales. Muy bien. Entonces fíjense que cómo empieza una definición del Estado-Nación para capturar algo que es muy complejo, porque son varios siglos, pero también muchas territorialidades, porque esto empieza en Europa, pero se globaliza. Y esta es una lectura de los 90. Intentan una definición capturar toda esta complejidad espaciotemporal. Entonces él empieza diciendo, son los aparatos, y se está refiriendo a los aparatos de una característica o naturaleza que es política, pero él dice algo que acá es clave. Distintos de los gobernantes como de los gobernados. Primera cuestión en términos de la definición, que es clave para el Estado moderno, para el Estado-nación, es que hay una diferencia entre Estado y gobierno. Alguien dirá, no, pero eso es obvio. No. El Estado, la ciudad-estado griega o el Estado antiguo, que eran ciudades-estado, el gobierno y el Estado eran lo mismo. Conceptualmente, fenomenológicamente, históricamente. Pero el Estado-nación, una cosa es el Estado, incluyendo sus dimensiones, y otra cosa es el gobierno, el Estado. La definición genérica de obvio que está en la lectura que vimos, la segunda lectura que vimos en el curso, la máxima organización social en el marco de un territorio en virtud de un poder de mando. Y eso, de alguna manera dijimos, bueno, sirve para empezar a pensar qué es el Estado, pero en el Estado moderno, nos dice Held, hay otra categoría que es el gobierno, que son las personas que determinan la orientación política del Estado. Entonces nosotros no podemos confundir el gobierno con el Estado, como analistas. Por ejemplo, acá en la SAP, nuestros directores, nuestras directivas, están en la antigüedad, porque ellos piensan que esta institución que es del Estado es del gobierno. En la práctica, sí, ¿no? Yo he hecho esta discusión, yo digo, perdón por hacer clase en los comités. A las personas dirigentes. Puede ser las personas, pero también una función. Pero también tiene que ver con algo. Tú el gobierno lo puedes ver de una manera, como decíamos en la primera dimensión de Lux. Tú el gobierno lo puedes ver. ¿Quiénes toman las decisiones, determinan la orientación política del Estado? Ah, sí, este lo puedes poner nombres y apellidos, etc. Pero el Estado es más complejo. Porque el Estado es la máxima organización social en virtud de un poder de mando, etcétera, aparatos, la ley, ¿se entiende? Entonces, necesariamente con el Estado moderno, como es el tipo de sociedad abstracta, hay que abstraer. O sea, no, es imposible en términos del Estado moderno dar cuenta de una manera positiva, directa. Siempre hay que intentar dar cuenta de lo que, en términos de Lux, lo que no se ve. Porque si nos sometemos a lo que se ve, terminamos en algo que no tiene que ver con la realidad, sino más bien la deformamos. Entonces, fíjense que acá gente dice, ah, sí, hay unos aparatos políticos distintos, el gobierno no es, o hay una diferencia entre el Estado. El gobierno podemos decir, ah, es el ejecutivo, pero el Estado no se reduce al ejecutivo. Ah, el gobierno representa al Estado, sí, pero no se acota al. Primera cuestión. Segunda, dice además, esos aparatos políticos distintos, ¿se acuerdan los aparatos políticos? ¿Cuál fue el ejemplo que nosotros dimos? En términos de la dimensión concreta. Organizaciones. Sí, pero ¿cuál fue el ejemplo? Burocracias públicas. Burocracias estatales o públicas. Entonces acá nos están hablando de esos aparatos políticos, tiene que ver con un tipo de organización, pero además es diferente, políticamente hablando, de el gobierno. Entonces, el gobierno es algo más chiquito que está entre el Estado, pero no se puede confundir. ¿Ok? Entonces, lo digo y pongo el ejemplo este que sí es odioso, pero lo digo porque es que lo tengo a la mano después de reuniones todo el día. Entonces, cuando ustedes estén dirigiendo una organización pública, pueden hacer lo que quieran.
Ah, no, porque esto no me nombra presidente. Un momento. Esto es estatal. No se puede. No es que no nombramos profesores porque es como que todavía no tenemos claro quién va a ganar. No es que por eso es que la democracia no se reduce al gobierno, elegir un gobierno. La democracia va más allá de eso, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con esto también. Con esto. ¿Se entiende? Bueno. Pero bueno, ya sabemos que cómo van las cosas intelectualmente desde hace casi 4 años. Sí, es tenaz, nunca había visto algo tan difícil. Con suprema jurisdicción, ¿qué quiere decir suprema jurisdicción? ¿Cómo? Con control absoluto sobre Control absoluto, aunque hay que relativizar la palabra absoluto, porque tiene razón. Dominio. Espacio. Ah, no, porque ya lo dije más adelante. ¿No? Exactamente, más adelante, por ahora estamos suprema jurisdicción. ¿Cuál es la noción que nosotros ya vimos que tiene que ver con esto que gramaticalmente, literariamente, o bueno, también conceptualmente lo dice él? ¿Qué significa suprema jurisdicción? poder. Poder, pero cualquier poder. No, sobre Poder Político. Poder político, ¿y cómo le decimos a eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el alma de ese señor? No, el señor se llama Leviatán, pero el alma, que decía Hobbes que era el alma del Leviatán. Pero El pueblo. El pueblo, pero ¿qué del pueblo? Porque se ejercía La soberanía. soberanía. Es decir, la soberanía moderna, porque también hay soberanía antigua. Estamos hablando de la soberanía del Estado. Entonces, la soberanía es ese poder que, tiene razón Angie, en esta versión es absoluto. Por eso te decía, pero históricamente hay que relativizarlo. Dejémoslo que es un gran poder, por eso es supremo. ¿Se acuerdan de la frase que estaba arriba? No hay poder sobre la tierra que pueda comparársele. Porque hablábamos que el poder político es, ¿alguien se acuerda de la definición de poder político de Hobbes? El poder de cada hombre es tal, pero decía, pero el mayor poder es aquel conformado e integrado por todos los hombres del mundo. Ah, bueno, entonces acá lo que se está refiriendo Held está asociado a que esos aparatos políticos que son distintos o que no se pueden agotar simplemente en la función de determinar orientaciones políticas, sino que van más allá, tienen suprema jurisdicción, ahora sí, ¿cómo? Sobre un área territorial. Área territorial. ¿Cuál es acá, por qué te imaginas tú que Held utilizó área territorial definida y no solamente sobre un territorio? Por los límites de los ¿Y cómo se llaman esos límites? Modernamente. fronteras. Muy bien. Entonces, ojo, por eso yo siempre digo con las definiciones, no, más o menos dice la definición, no, hay unas palabras muy importantes que parecen pequeñas, porque no es lo mismo decir área territorial que área territorial definida, porque cuando decimos área territorial definida estamos refiriéndonos a las fronteras, y ese es un hecho paradigmático de la modernidad, que empieza con algo que se llama la paz de Westfalia. Y eso incorpora un contraste con lo que venía sucediendo en otras situaciones históricas. Antes había áreas territoriales con suprema jurisdicción, sí, pero no eran definidas. Y eso tiene una noción asociada que se llama fronteras. Las fronteras nacionales, que son las que limitan el poder, la jurisdicción. Entonces, fíjense que esto de los territorios es muy importante, pero hay la palabra clave que a veces de pronto uno mira. No, es el poder sobre un territorio. No, hay que tenerle definido, o en términos de las fronteras. Ya vamos a ver, porque de aquí
hay un ejercicio de clase G que se llaman los elementos del Estado, en donde podemos ampliar algunas cuestiones, así como lo hace Weber, es una invención muy weberiana de los elementos del Estado. ¿Cómo continúa? Y seguramente con uno de los elementos esenciales de esta definición, muy a la Weber. Aparatos políticos distintos de la relación gobernantes y gobernados, con suprema jurisdicción sobre un área territorial definida, basados en el monopolio del poder coercitivo. ¿Qué quiere decir eso del monopolio del poder coercitivo? ¿Qué quiere decir monopolio? Solo uno tiene un poder, solo un grupo. Entonces, monopolio, mon, uno. ¿Y qué significa polium? ¿Qué es un monopolio? Cuando un grupo Sí. que se dedica a una sola cosa, que tiene el control sobre algo. ¿Pero qué control sobre qué? En este caso, Sobre el mercado, ¿por qué? Casi siempre esa palabra no es sobre la economía, pero casi siempre la utilizamos en economía. Cuando decimos nosotros, no, es que monopoliza sobre el mercado. la cerveza. ¿Cuál sobre el mercado? El mercado es una relación de intercambio, más estrictamente porque también hay monosodios. Bueno. ¿No? No, ¿Ustedes no oyeron economía? pero bueno. Sí, pero que es un Es que lo que pasa es que el neoliberalismo, cuando les hablan del monosodio, a veces se complica su teoría, entonces prefieren no verla. Creo que ni idea de eso. Bueno, porque es que cuando uno ve la economía la tiene que ver atravesada el poder. Y esas visiones convencionales, entonces, no, el poder, eso todo se empieza a organizar, muy mágicamente. Bueno, es que el monopolio tiene que ver con la producción. Entonces, hay monopolio cuando hay un solo productor. Y la problemática económica es que los monopolios económicos, el productor impone el precio, puede manipular el precio. Entonces, no es lo mismo, tiene el poder, sí, es cierto, pero ¿en qué medida? Eso no es un detalle. Porque acá lo que nos está diciendo Weber, vuelve a repetir Herr, es que el Estado Nacional, inclusive acá le falta una palabra, que olvida el de Weber, y Weber en eso también era muy cuidadoso, y es que decía el Estado moderno tiene la pretensión, y esta palabra es muy importante, porque indica una tendencia histórica. Dice Weber, el Estado moderno tiene la pretensión de ser el monopolio, acá lo cambia, dice Weber, de la violencia legítima. Pero en todo caso la primera parte es pretensión de ser el monopolio, de ser el único productor de el poder. Pero sabemos que este poder no es cualquier poder, no es el poder que está en clase, ni el de la familia, no es el mayor poder humano, es decir, de la sociedad, es decir, el poder político, es decir, la suprema jurisdicción. Aquí, el arreglo que hace Hegel dice el poder coercitivo. ¿Qué significa coercitivo, señores analistas de Lux, que ya pasamos por ahí? ¿Qué pasa con la coerción? La coerción es lo mismo que la violencia, es lo mismo que la coacción. No, Es una forma de convencimiento Impuesto. impuesto, Impuesto, ¿qué es? es? Bueno, pero ¿qué particularidad tiene? ¿Por qué se imaginan ustedes que él no habla acá de el término weberiano de la violencia directamente? Es como que es el uso legítimo de la fuerza, de la fuerza. ¿Pero qué tipo de fuerza? De la fuerza. Sí, toda es política, pero en la segunda parte del Lux hay un análisis de los tipos de poder. Pues él habla de lo mismo la coerción, que la coacción, que la manipulación, con la visión doble, las dos caras del poder. Aquí Hegel se está refiriendo sobre todo a la coerción. La coerción tiene una manifestación que ante todo es física. Él subraya eso.
sobre todo en lo físico. Desde luego alguien dirá, pero es que el poder no solo es físico, porque ya vimos que, desde luego, habrá que decir también que el Estado moderno está en clave de pretender ser también el monopolio de la fuerza simbólica, como dice un autor por ahí que se llama Bourdieu. Porque hay violencia física y también violencia simbólica. ¿Se entiende? Acá Hegel está intentando sobre todo enfatizar en esta expresión de la coerción, la capacidad que tiene, yo diría más bien, la probabilidad, la pretensión, la expectativa de este tipo de organización sociopolítica de ser el único productor del poder, de la representación, etcétera, etcétera. ¿Se entiende eso? Entonces, esa palabra monopolio es importante, porque tiene que ver con la producción y obviamente la reproducción del poder político. Y acá estamos hablando en términos estructurales. Y dice, y dotados de legitimidad, ¿quiénes? Los aparatos políticos que tienen suprema jurisdicción sobre un área territorial definida que se basan en el monopolio del poder coercitivo, que además están dotados porque ese poder de coartar, es decir, de que alguien deje de hacer algo que de otra manera lo hubiera hecho, de autorizar, incluye eso muy bien, lo puede hacer porque está dotado de legitimidad. ¿Qué significa legitimidad? Voto. Voto, autorización, permiso Yo de... lo resumiría en voto. Bueno, Básicamente nosotros le otorgamos lo que decía Foucault en el Leviatán. Pues nosotros mismos... o Foucault. No, Foucault, perdón. Sí, sí. Pequeño. No, Básicamente nosotros renunciamos a defendernos para que nos defienda el Estado. Autorizamos al Estado o al gobierno. Cuando se habla de legitimidad, se habla de la renuncia del derecho La renuncia del derecho a a la la violencia. violencia. Exacto. Bueno, nosotros habíamos definido la legitimidad también como que la autorización. Un poco lo que dice Rodolfo. En la lógica de Hobbes es que yo renuncio voluntaria y racionalmente a mi poder, lo entrego, lo delego al gran Leviatán, y las decisiones que tome el Leviatán, ¿por qué yo las asumo y las obedezco? Porque yo, en la lógica de ese argumento, es como si fueran mandatos propios. A pesar de que son mandatos externos, yo los tomo como propios porque han sido construidos desde mi voluntad. Por eso hay tipos de legitimidad. Y por eso, cuando hablamos de Hobbes, hay un tipo de legitimidad que, dice Weber, es la dominante en la modernidad. ¿Cuáles son, o de dominación, cuáles son el tipo de legitimidad dominante en la modernidad? Porque nosotros obedecemos mandatos externos considerándolos como propios. Porque viene de autoridad. Sí, pero ¿cuáles son los tipos de dominación o de legitimidad? Carismática. ¿Cuál es la dominante? Racional. Racional. Ah, bueno, entonces fíjense que nosotros cuando decimos Hobbes construye ese argumento desde lo racional, es que es racional, eso es lo que le da la legitimidad, pero además la primera expresión de esa racionalidad está vía la ley. Entonces, fíjense que esto es importante, digo que está escondido entre líneas, etcétera, en esa definición. Pero la legitimidad, uno podría decir genéricamente, tiene que ver con esto. El apoyo, la lealtad. ¿Frente a qué? Frente a esta pretensión de ser el único productor en el ejercicio del poder político, coercitivo, coaccionario, físico, simbólico, de todas maneras. Y por eso digo yo, me gusta más la definición más leve, porque más leve habla de violencia. Ahora, esa violencia, que es lo mismo que está diciendo Hegel, es una violencia que Max Weber dice es legítima. Es decir, encuentra apoyo, encuentra lealtad
en el ejercicio de ese poder político. La probabilidad de resistencia es menor o es nula. ¿Se entiende? Entonces, violencia legítima, acá se llama que sí ya es la incorporación que hace Hebb, que es importante, que no está muy visible en Weber, porque él dice, esa legitimidad o apoyo, él dice un mínimo, que no es total, tiene que ver con un sujeto, que son la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas. Esto es muy importante, porque el que legitima la violencia, en términos del Estado moderno, según Hebb, es la ciudadanía, no son los trabajadores, no son las mujeres, no son los profesores, los futbolistas, los niños, no son los capitalistas, son los ciudadanos. Esto es, repito, clave, porque no son los medios de comunicación ni la opinión pública los que legitiman la violencia. Fíjense todo lo que está pasando hoy en Colombia. No, uno tiene de analista, claro, que alguien lo apoye. Ah, bueno, buenísimo, de un lado, del otro, etcétera. Pero nosotros como analistas tenemos que decir, bueno, analicemos esto primero, porque este es el fundamento desde de atrás para adelante, de adelante para... de atrás para adelante. Lo que hacen estos aparatos, y acuérdense cuál es el central de la producción de violencia. ¿Ya quién produce violencia en términos de los aparatos políticos distintivos en un Estado nacional? Así, la fuerza pública, que puede ser policía interior, ejército hacia el exterior. Nosotros tenemos una particularidad porque nosotros sentimos que el ejército actúa internamente por condiciones históricas, pero digamos que en los Estados nacionales el ejército no es para actuar internamente, es para proteger las fronteras. Pero aquí la situación, ¿eso es malo o bueno? Nosotros no hacemos análisis morales. No es malo, es bueno, no. Nosotros hacemos análisis de la realidad. ¿Por qué sucede eso antes de decir eso es malo o bueno? Reconstruyámoslo con los datos de la realidad. Pero si vamos de atrás para adelante, fíjense que lo que pasa acá está en última sustentado en este sujeto. Y ahí sí, en parte, estoy de acuerdo, porque una de las expresiones, muy funcionalistamente, como vemos con News, de la ciudadanía tiene que ver con la expresión de sus intereses mediante preferencias, y esas preferencias tienen, en términos de una forma de gobierno como la democracia liberal, no, la democracia no solo es liberal, puede tener muchas formas, pero esa es la, digamos, la institucionalizada con mayor frecuencia en el siglo XX, vamos a decirlo, es el voto, pero no es el único. ¿Se entiende? Porque hay dictaduras donde hubo votaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pero sí, la vía más frecuente, no la única, en donde no se pueda votar ni la democracia ni el Estado, porque la votación es para conformar un gobierno. ¿Se entiende? La ciudadanía está asociada a eso, pero eso solo es una parte. Quizás haciendo un paralelo con Corea, allá les permiten votar, ¿no? Pero entonces el único aspirante es... No. En Corea del Norte. Del norte, sí. No. ¿Solo hay un aspirante? No. ¿No? Hay un partido hegemónico. Sí. En Corea del Norte hay aproximadamente 6 partidos. Pero hay un partido que es hegemónico. Es como en Cuba. En Cuba hay Cuba. Es que en eso también, en eso no podemos caer. Y no por apoyar a Cuba. No, analizarlo tranquilamente. En Cuba hay 13 partidos políticos. Sí. Pero el Partido Comunista Cubano es el hegemónico porque por una u otra razón, después cada uno dirá eso es bueno, eso es malo, tiene la hegemonía en términos de cuando se conforman los votos desde los barrios hasta el quórum nacional,
termina siendo una votación que vota por el Partido Comunista el 99%, 99,8%. En Corea del Norte pasa lo mismo. Ahora, los partidos hay que mirarlo también desde otra visión. Bueno, eso es un sistema, como lo llaman los liberales, competitivo, porque plantea diferentes alternativas políticas. Uno podría ahí sí discutirlo. Uno dice, bueno, pero justo los 14 partidos, en Cuba hay 13 partidos, hay 10 partidos que son, digamos, de visiones de perspectiva comunista, socialista fuerte, y los demás, y hay un partido liberal que votan 5%. Y no lo digo muy en serio, lo votan 15 personas, pero votan. Ojo con eso, porque entonces también la imagen de medios de comunicación, las cosas es que no, que Fidel Castro se metió ahí, no hay elecciones, y en Corea del Norte hay elecciones. Ahora, otra cosa es que sea hegemónica, que eso también tiene problemas. Eso no es que la mayoría, no, en un momento hay que analizar cosas más. Ya sea, profesor, o sea, si existen esas posibilidades, porque y la gente se nota que va en contra de esas políticas, por así decirlo, como en Cuba, por ejemplo, que todo el mundo, pues no todo el mundo, sino la sensación, dice la alcaldesa acá, ¿no? No. Es porque están aburridos y no quieren ese... Ese es el problema. Nosotros no podemos creerle, ni me crean a mí ahora lo que voy a decir. Tenemos que tener la capacidad para, decía Kant, sapere aude. ¿Han escuchado eso? ¿Ustedes no leyeron eso en Kant? Exactamente. ¿Qué significa atrévete a saber? Es que tú tienes que, con los elementos, intentar también dudar inclusive de ti mismo. Eso es Descartes. Eso es moderno. ¿Qué es lo que pasa ahí? Medios de comunicación no. Intentemos buscar, y siempre una mirada crítica. La mirada que no es crítica, que la crítica de la modernidad, es una mirada que es dogmática. Entonces, no es que en Cuba no pasa nada, es un paraíso. No. Que allá todo el mundo está descontento. Bueno, tocará explicar entonces. Porque eso. Venezuela, es la misma historia. Bueno, porque eso. Si están tan descontentos, llevan 60 años. Ahora, acá también hay descontento, porque también hay que pensárselo aquí. Bueno, ¿y eso por qué funciona? Porque la cuestión es un poco más compleja. ¿Cuál es el problema de Corea del Norte? Que Corea del Norte no lo conoce casi nadie. Y yo les digo esto es porque yo tengo un amigo que vivió en Corea del Norte. Y más o menos tengo información de eso. Y me gusta porque pues, yo soy politólogo de, oiga, ¿cómo es la cosa? Y porque además es re caro ir, pues es casi imposible, además de caro. Las restricciones son... Sí, hay restricciones de ingreso. Y esto sí pasa. Voy a contarles una anécdota. La primera vez que él fue, porque él es reportero, él estuvo viviendo no 20 años, viviendo un tiempo haciendo... Es cierto, cuando él fue me contó que tenían una comisión que los llevaba a todos lados. Él no podía ir a No hay libertad de moverse. Sí, ya después, pero como iban de turistas, periodistas, y de todas maneras, hay que decir, no, lo que pasa es que el señor este gordito de los ojos rasgaditos es un paranoico. No, ustedes analizan la historia de Corea del Norte, qué significa, y van a dar cuenta de por qué, y hay un sesgo evidente, yo creo que desde la preconcepción y el desconocimiento de lo que pasa en Corea del Norte. Y sí, él me contó, les voy a poner sobre eso para que después hablamos de eso, si quieres, si estás interesado. Si quieres te mando unas fotos, él me mandaba fotos para que veas. Y él era periodista, él iba como a hacer. En un restaurante, él se salió a fumar. Primero no se puede fumar en la calle, pero eso sucede en otros países. En Kenia, por ejemplo, uno no puede fumar en el espacio público porque le puede poner una multa. En Brasil no se pueden tirar las colillas ya. Si tú tiras una colilla, digo porque yo soy fumador, colilla, llegó el policía, bueno, paga un comparendo. Digo porque entonces, si ven, no se puede fumar en Corea del Norte. Tranquilo, pero sí estaban controlados. Él se fue en un país que además el inglés es solo los funcionarios, que no te puedes comunicar, que es una angustia. No sé si les ha pasado, de eso no entender nada. Entonces tú todo tienes que preguntar, eso es difícil. Y él se fue a fumar, salió del restaurante y se fue, y le llegaron dos tipos
que la verdad no iban armados con teddys, sino, pues tampoco tenían el fusil afuera, pero son de seguridad. Y lo fueron y dijeron en un momento, ¿usted qué es lo que está haciendo? Además los dos no sabían inglés, entonces hablaban norcoreano, y el tipo tiene, claro, los tipos tienen también, culturalmente hay otra forma, entonces no es hola, no sé qué, Sí. es el japonés más occidentalizado, que tiene formas muy reverenciales. El coreano, tanto del sur como del norte, tiene una actitud que a uno le parece como agresiva, y no son agresivos, es como los argentinos. Uno dice, ay, no son todos Que son déspotas. prepotentes. No, lo que pasa es que el que está atendiéndote no es el boliviano, el colombiano de hola, patroncito, ¿cómo está? No sé qué. Ah, No, un tipo que tiene universidad, etcétera, ¿qué es lo que quieres? Y si tú empiezas a tener una actitud servicial, el tipo te dice, hey, un momento, yo soy su mozo, pero no su sirviente. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una cosa más compleja, ¿ves? Pero acá, ¿cuál es la noticia que tú ves de Corea del Norte? Corea del Norte sale el tipo en un caballo así, diciendo que todo el mundo se tiene que peluquear como él. Falso. que tienen que andar. ¿Qué? Que las noticias de Corea del Norte, cuando sale alguna cosa con el Kim Il-sung, Que desapareció. o que están haciendo experimentos con bombas atómicas. ¿Tú sabes cuántos experimentos con bombas atómicas? Es más, ¿alguien escuchó la noticia de los juegos en el Pacífico Sur que están haciendo en este momento un pacto que se llama AUKUS, Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia? No, no lo escuché. No, no, es que no hay noticias, no, ponte a ver las noticias desde hace 15 días hasta hoy, que no sean de noticieros más o menos decentes. Caracol, pues no, Caracol. No, que es que Maluma se fue, y uno, uy, eso sí que es periodismo. AUKUS están haciendo uno en el Pacífico Sur 15 días de experimentos nucleares, Sí. porque esto de Ucrania, hay dos escenarios, Ucrania, mar de China. Entonces eso no es porque ay, vamos a ver qué onda y nos ponemos a llamar mal gallo. No, están haciendo experimentos de ese pacto, que es un pacto de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, que apunta más de China, porque el problema de Ucrania no tiene que ver con Ucrania y Rusia, es Estados Unidos, China. Por eso es que el poder, si uno lo ve, uy, hay que pasar con Zelensky, que es como Duque, pero hace buenos chistes, y Putin, que es un tipo, un oligarca, neoliberal, pero los que están detrás de eso, de esa confrontación, son los que no se ven. Son Estados Unidos y China. Por el mar de No, Taiwán, pero ¿no? Estados Unidos sí se ve. Por parte del mar de Taiwán. Sí, no hay Sí, Taiwán, pero el problema no es Taiwán. El problema es algo que se llama la revolución energética capitalista, que es la tercera revolución industrial dentro del capitalismo. Y ahí los ganadores son Estados Unidos y Rusia. Pero la confrontación hegemónica es porque Rusia no es una potencia. Para eso son los conceptos. Rusia tiene armamento militar, pero es una potencia que es a la vez económica, militar, social. Eso es una potencia. Básicamente no se centra únicamente en el conflicto de Ucrania. Y nada Claro más. que es como decir China, yo escucho en Noticias Caracol, China, que todos son unos hijueputas, porque para Caracol todos son unos hijueputas y los otros son unos ángeles. No, eso no es hacer análisis político. Al final tú dirás, no, es que a mí me gustan más los yanquis, o me gustan más los vietnamitas, o los que sea, pero al principio no puedes entrar en esa dicotomía. No, es que esto es de buenos contra malos. Eso no es análisis, eso es normal. Entonces, los tipos, no, la potencia china. Un momento, ¿quién les dijo a ustedes que China es una potencia? Que puede ser una potencia, pero en China, en la segunda economía, sí, es una economía importante a nivel global, sí, eso es una cosa. China tiene un portaaviones y se lo vendió a ¿quién? Ucrania. Estados Unidos tiene 35 portaaviones y no están guardaditos en un garaje, están acá rondando. ¿Cómo se escribe, profesor? AUKUS. AUKUS. Autos. Australia, United Kingdom, United States. AUKUS. Ese es un tratado militar.
Entonces, fíjense que si uno se basa con la noticia, y no te estoy haciendo, Roberto, te entiendo, te lo digo es para que mires que, y claro, tú dices, bueno, Corea del Norte, y lo que encuentras disponible es muy poco. Es poco, y cuando lo encuentras mucho, es algo que uno tiene que dudar. Por ejemplo, la noticia esa de los, yo le pregunté a mi amigo, cuando pude, porque además también la comunicación es difícil, es un estado que definió que era autárquico. Yo veo otra cosa, si quieres subo las fotos a... Sí. Es bueno, Yo veo otra cosa. Tiene una visión muy superficial de la situación y básicamente es como lo mismo que ven los surcoreanos cuando van a mirar hacia Corea. Claro. Que ven la ciudad esta que está... Te voy a decir una cosa de lo que me dijo él, porque él estuvo en los dos lados, por eso es que lo tenía también tan controlado, porque este man estuvo como un año en Corea del Sur. Y ahí hay una cuestión muy jodida. Ustedes saben, Corea del Norte y Corea del Sur están en guerra. Lo que pasa es que hay una tregua, es otra cosa. O sea, una cosa es cuando uno está peleando con la novia, y sigue peleando, pero bueno, no escala, y otra cosa es que se contentan. No, ahí hay una guerra todavía, lo que pasa es que hay una tregua. Entonces, todo eso, la frontera, eso es una cosa. Pero yo le dije, oye, por favor, hay que conocer. Yo estudié mucho tiempo en Argentina, cuando vienen mis amigos a conocer Colombia, les gusta mucho, además que los saco de Bogotá, porque pues, ellos no tienen el mar allá, es horrible. Ellos lo que ven acá es Caribe, les parece como una piscinita, todo es calientico, eso allá el mar es horripilante, frío, claro. Entonces yo los traigo a Bogotá, entonces nos vamos, bueno, pero en Bogotá yo les digo, ay, que Bogotá, no, les voy a mostrar Bogotá completico. O sea, porque todo el mundo va, no, a la calera a ver, uy, no, qué lindo esto, y a los chichisitas, que yo les digo, claro, y de pronto más hippie chorro, uy, no, lo colonial, bacano. Exactamente, no, yo les digo hasta la picota, hola, esto también es Bogotá, hay que conocer las cosas completas, y cuando yo voy a conocer otros lugares, digo, pues está muy bueno esto, pero yo quiero conocer, no todo, porque uno no puede, pero yo quiero conocer como lo completo. Porque, por ejemplo, Nueva York, todo el mundo, el Parque Central, exactamente, ¿no? Y de pronto el colombiano, ay, vente a Queens, y no, la comunidad colombiana. Bueno, vayan a Skid Row. Skid Row, el Bronx de aquí de Bogotá. No, pero re chiquito. Es más, tú por el Bronx de alguna manera puedes caminar con cuidado. De día, no sé qué, uno puede, en Skid Row, Ni siquiera puede pasar. no te puedes bajar, es que más, no entran los autos. Hay calles donde no entran los autos, porque además después la otra calle no cabe el auto, porque son construcciones que antes eran calles y las fueron ganando y son espacios así. Son como laberintos. Son como laberintos. El video ese que te mandé, Sí, después lo voy a subir en el aula, ¿no? Pero no me quiero demorar acá. Profe, no ha subido nada, así es. ¿Listo? O sea, lo digo porque tiene que ver con esto, pero estamos viendo la pregunta, en eso toca tener mucho cuidado. Creo que es que hay que buscar, digamos, yo vi un documental donde en muchos aspectos Corea del Norte es muy superior a Corea del Sur. Les iba a contar eso. Yo le dije a este loco, oiga, déjeme mandarme fotos de la parte Si veo chévere. Caracol, me van a mostrar documentalismo. No, Caracol, miren, acá no hay periodismo. Hay algunos periodistas, desde mi punto de vista, la BBC. Es que es el problema, como estamos en esto de la construcción de las verdades y sobre todo en Internet, le toca a uno construirse un relato que sea un poquito más... Yo que veía antes, yo no dejo de ver CNN, no porque me guste, sino para ver las cosas que, el discurso de ellos. Y también veía RT, que era Russia Today, no porque, uy, sí, no, porque, claro, hay que identificar el lugar de enunciación. Russia Today era de Rusia, aunque es una cosa más seria que CNN. CNN me parece una cosa muy lúgubre, ¿y qué es lo que hacen ustedes? Creen que los noticieros de acá, en términos internacionales, hacen investigaciones, normalmente cogen 3 noticias de ahí y las reproducen. Pero bueno, eso es para otro tema, estamos en el Estado Nacional. No, pero no es amigo, entonces déjenme enviar las cosas. Entonces yo le dije, cuéntame la historia de Pyongyang,
que es la capital, un poquito, no la parte, y sí, la verdad, por lo menos, es una, yo le decía, es que parece el barrio, es que él me dijo, es que acá ese término primero no existe. Barrio. No, el término pobreza. Ah, exacto. Entonces, Porque él me dijo, mira las de Corea del Sur, este es el barrio más degradado de Corea del Sur. Y sí, uno lo entiende porque uno ha vivido esos barrios. Pero el más pobre de Corea del Norte, en donde además no hay un concepto de pobreza estadística. Ahora, eso quiere decir, vamos, tenemos que ser como Corea del Norte en Colombia, porque es que esa es la euforia. No, entonces ya, no, tenemos que ser Colombia mejorando todas las cosas con nuestra historia de gente, pero vamos superándolas. O sea, efectivamente, Entonces, no existe esa clase pobre allá. Pero yo les voy a bajar las fotos y ustedes investiguen, porque es que también Pueblo dijo que Corea del Norte es el modelo, vamos con el gordito este. Lo que hablaban así de Singapur. Singapur lo pintan como que fue por decirlo así, entre comillas, una Colombia y que supuestamente acabando con la corrupción y con los partidos y con toda esa vaina, ahora es un idilio. Pero... Claro, es Singapur City, tú, lo digo porque tengo amigos de Singapur, Singapur City es, tú lo ves y la foto que hay de postal, es una torre, no de hecho es más que los gringos, una cosa, Literal de postal. pero tienes que ir, o sea, esa es también la parte como más visible de la cosa, porque es un país de 250 millones de habitantes, una explotación, todo eso lo lograron también con unos niveles de autoritarismo. Es como Corea del Sur. Corea del Sur es el único ejemplo de desarrollo en 100 años del capitalismo. Eso del desarrollo, los países subdesarrollados que superan su estado de atraso y son desarrollados, solo hay un ejemplo, chicos. Por eso es cuando uno discute aquí, no, el desarrollo, digamos, un signo de políticas de desarrollo y solo hay un ejemplo, y ese ejemplo que sacan. ¿Se entiende? O sea, no, pero Corea del Sur. Y bueno, y los demás 160 países donde lo único que hizo en las políticas de desarrollo fue de subdesarrollar más. Porque entonces, no, pero Corea del Sur. Bueno, analicemos Corea del Sur. Corea del Sur es el único país que puede superar el subdesarrollo y establecerse niveles de desarrollo hasta los 90, porque eso ha retrocedido, por eso te hablo de estos barrios deprimidos. Y en la película está. Ah, la película, esa es la mejor definición de eso, porque eso, bueno, eso retrocedió, pero todavía no ponemos con eso, con el autoritarismo. ¿Cómo se llama la película? No sé. Ah, La extrema pobreza y la extrema. Bacteria, yo la algo estaba así. buscando que bueno, después seguimos hablando de esto con un principio ya. Por eso es el único vector de desarrollo. No hay otro. Y todo fue con apuntado autoritarismo. que no hay que confundirlo con... No fue democracia, no fue democracia. Singapur es parecido hasta donde me alcanza. Soy especialista en Singapur, pero en eso lo que te trato de decir es que hay que salir del sentido común y mejor hacerse uno de sus propios discursos. Sobre la guerra de Ucrania, si te metes a Russia Today, no, nos obligaron, todo lo que estamos haciendo está bien, Putin, el mejor presidente, y los otros, no, Biden es el mejor, y el presidente payaso, pero no es el presidente, es payaso además, es un comediante, Sí. y clon. Zelensky no está defendiendo la soberanía, y uno tiene que parar, entonces también los de derecha, no, es que Putin es un comunista. Comunista, es anticomunista. Y los otros diciendo, no, lo que pasa es una guerra de liberación nacional. O los de izquierda, sí, entonces como esos son nazis. Un momento, si hay alguien, los de izquierda tienen que defender la autodeterminación popular. Ahora, hay que analizar que esa es una guerra en el marco imperialista. Esa es una guerra que también llevaron a Putin a tomar este tipo de decisiones. Ahí se está jugando los próximos 30 siglos y el orden mundial de al menos 2050.
Eso no es una guerra, simplemente, no, es que Putin se quiere apoderar de 2 empresas. Bueno, eso que lo digan no sé en Caracol, nosotros no podemos decir esto, no, porque ¿para qué leemos esto? ¿Para qué leemos Lux? ¿Para qué leemos? ¿Se entiende? Leyendo haciendo poco de las lecturas que hemos realizado, le abren a uno la perspectiva. Abren uno su perspectiva, su propia perspectiva, porque uno está demasiado Condicionado. sí, condicionado a precisamente a eso. Es que ese es el objetivo de este curso. Acá necesitamos la teoría de Hegel, no, de O'Donnell, no, la teoría de Rodolfo, ¿sobre qué? Sobre el análisis del político, la teoría de Andrea, la teoría de Andy, la teoría de... Acá yo no necesito ni siquiera la mía, porque van a decir ahora, me imagino, Güello dice que Corea del Norte hay que implementar. Bueno, no, en serio, y lo digo porque a veces no se entiende eso. Lo de Cuba, no, es que en Cuba todo está mal. Y entonces también, eso también tiene que ver. El lumpenismo está en la derecha y está en la izquierda. En la izquierda, no, allá todo está bien. No. Ahora, si tú te guías por Canal Caracol sobre Cuba. Creo que una cosa que les iba a contar, así como para que también vean que hacía Caracol en el paro, tomaba los videos de nosotros, los medios de comunicación alternativos, los subían ellos y creaban otro contexto totalmente diferente al que nosotros habíamos grabado. Bueno, y me pasó. Y más con las imágenes, porque las imágenes, a diferencia de los conceptos, Exacto. tú acá puedes, esto es un concepto escritural, Sí. tú acá puedes medio interpretar. No, el área territorial, no, es que para mí el territorio es la tierra. Y bueno, y otro puede decir, un momento, compañero, camarada, o como sea. El territorio también son las relaciones sociales. Entonces, no solamente la tierra. Entonces, no, en la tierra, listo, pero bueno, está de alguna manera clausurado a ese tipo de interpretaciones. Pero la imagen, ¿o qué es esto? Son tan antiguas que ni sé cómo se llama. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Esa es una de las interpretaciones. Pero también es el símbolo Eso es de los más religión. pero también puede ser de la religión. Por ejemplo, lo mismo acá. Buda también, alguien me dijo, profe, ¿usted por qué hizo eso con el Buda? ¿No se acuerdan la imagen que saqué en una vez? ¿Usted por qué le metió una esvástica a un Buda? Y yo, pues, ¿a ti quién te dijo que eso es del Partido Nacional Eso Socialista? significa nazismo. No solamente significa nazismo, eso también es un símbolo del budaísmo, del hinduismo. Entonces, entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo solo pongo esto, entonces alguien me toma una foto y va donde Don Otavio. Y este man, además de que no comunista, entonces también nos está metiendo la... Y yo puedo estar acá diciendo, chicos, la paz. ¿Se entiende la diferencia? Con las imágenes, mucho cuidado, por eso hay que tener una estructura conceptual para empezar un momento, porque es que alguien también puede poner, a mí me pusieron esto en una... Cuando llegué, se los cuento, en una clase me pusieron esto así, y averigué quién fue, y le dije, bueno, vamos a hacer una exposición de qué significa para ti eso. Y empezó a hablar de Hitler. Sí, bueno, vamos a ver. Y le dije, hermano, si usted va a defender a ese señor, tiene que conocerlo, porque es que están como los bebederos de acá. Bebederos. Y bueno, usted le dice economía social. No, pero Weber es la teoría que tenemos que seguir. No, tú no puedes defender lo que no conoces, ni atacarlo. Por eso el pensamiento crítico es de construcción. Entonces, lo de Corea, claro, uno tiene que empezar. Ahora, tampoco te digo duda de todo, porque si no, uno, bueno, ¿y esto será que lo estoy viendo? ¿Será una...? No. Por eso, para mí, hay una cosa que se llama, que es muy útil, por eso no me gusta tanto la duda cartesiana, porque la duda cartesiana a veces puede ser eufórica en términos epistemológicos, de dudar de todo, y entender que la única certeza que tenemos es que hay alguien, esto lo digo con todo respeto, pero es el argumento de Descartes,
que hay alguien que nos garantiza que la realidad es real. Pero hay un argumento teológico que los que no creen en Dios entonces se quedan sin argumentación. Por eso hay una cosa que se llama la filosofía de la sospecha. Más que dudar, es sospechar. Tres autores, para que no digan que hay cargas ideológicas, etc. Pero son los que crearon una estructura de investigación desde la sospecha, que son Nietzsche, es decir, hay para todos los gustos. ¿Descartes? ¿Es el otro? No. La epistemología de la duda es Descartes. Esta es la epistemología de la sospecha. Nietzsche, Freud, Marx. En el siglo XIX. Hay un texto de Riquea, por si quieres, que se llama la filosofía de la sospecha y explica qué es esto, qué es sospechar. Para no estar dentro de la duda de lo que estaba hablando era Rodolfo o un dragón que me estoy imaginando, me estoy durmiendo. Sí, que es toda esta cosa. No, pero lo digo en serio porque entonces ahora toda esta filosofía china que es sumamente rica de Xuan Tzu, entonces tratan de, dentro de estas posturas muy, que además las vinculan con emprendimiento, con estas teorías muy difíciles. Entonces hay una fábula o un cuento que es una parábola existencial que decía Xuan Tzu. Entonces, Xuan Tzu una vez se levantó, entonces soñó con una mariposa, pero después no sabía si era que la mariposa estaba soñando que era Xuan Tzu o Xuan Tzu soñando que era una mariposa. Es una parábola existencial que significa otra cosa. Entonces han utilizado todo eso para decir, no, es que esto es una cosa llena de incertidumbre, todo es subjetivo, etc. No, eso no tiene nada que ver con eso. Entonces la duda se ha llevado a eso, es mucho mejor pensarlo desde la sospecha. Y la sospecha nos dice, para sintetizarlo, y terminamos con una cosa porque tiene que ver con esto. Todo esto no se los digo porque ahora, no es que Cuello no hace clases y no se pone a hablar de los amigos de Norcorea. Pero aprendemos mucho, aprendemos anécdotas, no crean, porque a uno le causa duda e inquietud. No, es que yo hago las anécdotas porque estamos hablando de esta oración. Digamos lo que decía Rodolfo, uno va a varias lecturas y empieza, digamos, a traerlo, a asociarlo con la realidad, uy, esta cosa, uy, tal No, es que yo le estoy diciendo es por eso, no me gusta anécdotas, no, más chéveres, ya saben, no. Para saber que yo no sabía que en Cuba habían 3 partidos. Era solo uno. Ahora, también no solamente es eso. La gran pregunta es, ¿por qué no te lo dicen? ¿Por qué no te han dicho? ¿Por qué en la historia colombiana eso ya, digamos, más en profundidad? ¿Por qué no te han dicho en la historia colombiana que la historia, que aquí, por ejemplo, para mí no hay democracia desde hace 50 años, pero en el relato inclusive académico dicen es que la democracia más estable de América Latina es Costa Rica y Colombia. Cuando tú dices, un momento, y los partidos políticos acá eran competitivos, claro, son liberal y conservador, no es que se mataban. Un momento, se mataban el partido liberal y conservador. Planteaban 2 proyectos antagónicos. Revisa los programáticos. Entonces, ese tipo de cosas, porque inclusive la academia está en medio de lo que estamos, está también alimentada eso y toca tener mucho cuidado. Porque ahora como las revistas, ustedes saben que los artículos de revista, muchas revistas cobran. Entonces, le importa un carajo que digas tú. Son $20 y además hay lógicas, afortunadamente aquí no hemos llegado a eso, pero hay universidades donde tienen un presupuesto para los MinCiencias en las estadísticas. No sé, acá tenemos 50 artículos en las mejores revistas. Si tú pagas, entras, si no pagas, es una lógica de mercado completamente. Y hay chicos, chicas en investigación, porque hasta yo mismo hay en eso, que una revista, uno pensaría que está revisada, que tiene algo de verosimilitud, es decir, interpretaciones, está bueno, pero acá no está diciendo los aparatos políticos monárquicos, no, un momento, ¿dónde dice monárquico? O sea, eso es interpretación, ¿no? Lo que pasa es que lo de Angie, Suprema Jurisdicción, control absoluto, está bien, pero también hay que matizarlo, etc. Pero si decimos acá no, es que
basados en la monarquía del poder centralizado. No, un momento, eso no dice, acá no es monarquía, es un monopolio. ¿Se entiende? Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Y imagínate si eso pasa en la academia, en las noticias. Lugar de enunciación de quién son los medios de comunicación. Es que acá los medios de comunicación, y no es ninguna preconcepción, es de quién son los medios de comunicación. Acá hay democracia de medios de comunicación. No, acá está concentrado. ¿Y los medios de comunicación de quién son? ¿A qué intereses responden? Los medios de comunicación no son del cuarto poder, como dijo por ahí Samper esta semana. No, es que son del cuarto poder, no, son del poder. Porque es que antes eran estructuras organizacionalmente independientes que empezaron a hacer alianzas desde el punto de vista de visiones políticas. Entonces eran como cuando se habló del cuarto poder. Ah, sí, era como algo que empezó a tornarse poderoso porque manejaba la opinión pública. Y la opinión pública tenía expresiones en el voto, tenía expresiones en la legitimidad, etc. Pero los medios de comunicación en Colombia, ¿de dónde salen? Pues están los estatales que responden a esto, confundiendo qué son esto. Entonces, Canal Capital. Ah, no, eso es del alcalde. Momento, eso se supone que es de los ciudadanos de Bogotá. Entonces, no puedes coger. Ahora que puede tener una orientación, claro, el gobierno le da una orientación, pero tú no puedes tomarte Canal Capital porque no es que ganamos los verdes, ganamos los rojos, ganamos los azules. Pero así es la ciudadanía. Así lo están haciendo. Pero porque no hay claridad sobre esto. Ahora, ¿tú le vas a pedir claridad aquí? No, hay que pedir claridad aquí porque el poder no está allá, el poder está aquí. Se lo dice un neoliberal. O sea, no es, digamos, del Partido Comunista de Singapur. No, dice, es que todo esto se basa en este sujeto. Y este sujeto es, ante todo, por definición, que era cuando iba a terminar todo, y con esto termino, ante todo, por definición, es derechos. La ciudadanía es ejercicio de derechos. Por eso te discutí un poco lo del voto, pero no por discutirlo entre los dos, sino porque ese es el concepto. Uno de los derechos es el derecho a gobernar y a elegir y ser elegido, que una de las expresiones es el voto, pero hay más derechos. Libertades individuales, los derechos civiles y los derechos sociales, que eso está muy discutido ahora. Voy a terminar con dos cosas. ¿Qué es lo que nos trae esta definición? Y mañana entramos de lleno a lo de O'Donnell, que hay muchas cosas de lo que en las anécdotas que mañana con O'Donnell de pronto también, esa lectura por eso es muy importante. ¿Qué es lo que nos está diciendo Head? Cuando digo neoliberal, yo no digo en términos peyorativos, digo en términos ideológicos. ¿Ok? Sí, porque se ha convertido, usted es un neoliberal y usted es un comunista. El comunista no puede ser peyorativo, o sea, pero lo utilizan así, ¿se entiende? Bueno. Primero, el Estado moderno es una comunidad política. ¿Por qué? Porque es la que representa a la sociedad. Es la representación política de la sociedad. ¿Se acuerdan Hobbes? Bueno, esa forma del Leviatán, que tiene que ver con el poder, es la representación política del conjunto social. Es decir, una común unidad. Nación, por eso el Estado es nacional. Pero también dice él, muy correcto, inteligentemente, al mismo tiempo, el Estado, no hay que olvidarse, es un sistema de sujeción. Genera una lógica de poder. No solamente en términos de gobernantes y gobernados, sino desde el punto de vista de las relaciones sociales. Porque a veces el Estado, fíjense qué ha pasado con lo de paz, que es muy difícil. Bueno, ahora que se fueron los malos, la guerrilla, todo ese tipo de cosas, tiene que llegar el Estado. Bueno, y decían comunidades, no, que no llegue. Sí, es de verdad. Porque ellos ya tenían sus formas de organizar, etcétera, y ya están mamados de toda la violencia, etcétera, y decían no, con el Estado, porque el Estado en determinados momentos, como hay que idealizarlo, el Estado
nación, dice Weber, no el trotskista loco del partido de Singapur, Weber, que era pro-capitalista. La esencia del Estado-Nación es la violencia. Es la violencia y además la pretensión de su monopolio. ¿Qué es legítima? Ah, bueno, sí, hay que añadirle, no hay que olvidarlo. Pero acuérdense que el Estado-Nación, cuando llega con violencia, y violencia es sus expresiones coercitivas directas, el ejército, o sea, llegan ahora, como en Colombia, porque fíjense que acá hay una tesis del profesor Carlos Medina Gallego, que él decía, aquí el conflicto construyó la nación. ¿Por qué? Porque cuando llegaba la guerrilla, después llegaba el ejército, y con el ejército, pues llegaba dando bala, pero bueno, llegaba a un puesto de salud, y decían, ¿y cómo hacemos acá? Bueno, pongamos alrededor de, sea por sea la razón, vamos hacia, no sé, ponían una escuela, una iglesia, etcétera, y empezaban a colonizar territorialmente el ejercicio de la suprema jurisdicción. La guerra. Pero les digo, con esto de los vacíos de poder, y esto no lo digo en términos teóricos, medio lo viví, comunidades diciendo, no, porque no, es que el Estado ahora tiene que hacer presencia. Sí, el Estado de Bienestar hacía presencia de todas las maneras, y una era la social, pero cuando un Estado como este, ¿qué tipo de presencia hace? No se lo olvide, y esto no lo digo yo, lo dice Weber, esencia del Estado moderno es la violencia. Entonces, acá debe haber una dialéctica en términos del análisis nación. Estamos en un sistema de sujeción, que es el sistema de sujeción, el pacto de sujeción de Hobbes, imagínense, desde el principio está teorizado esto, y también es una comunidad política. Las políticas públicas que devienen del Estado, voy a poner un ejemplo. Las políticas públicas en educación, qué chévere que le metan el 90% de presupuesto de educación. Un momento, primer paso, 90%, antes ¿cuánto era? Un 1%. Bueno, bien. Pero es que ese 90% puede ser, si no analizamos el contenido, puede ser inclusive peor que tener el 80% en el presupuesto militar. ¿Se entiende? Es para no caer, pero ¿qué tipo de políticas son? No, es que son políticas superficiales, ahí no, cobertura 120%, pero la gente termina no recibiendo salud, por ejemplo. No, o cambiándole una cosa por la otra, o educación de cualquier manera. Por eso les digo, ojo, a mí me molesta esa frase, es que la educación nos va a salvar. No, la educación. ¿Cuál era la sociedad más educada de Europa de los 30? La más culta. La alemana. Miren lo que se metieron. La más culta. Eso no fue por ignorancia de, no, es que llegó un señor con un bigotico, que sabe la historia del bigotico. No. En la Primera Guerra Mundial, el casco alemán era de una forma muy particular y Hitler tenía un bigote de los de la época. Mostacho. Y le molestaba, entonces se lo cortó. Y le quedó eso, y después cuando salió de la guerra quedó con ese bigote. Bueno, la cuestión es que políticas públicas, como analista yo, claro, las políticas públicas que van a satisfacer las demandas, sí, porque eso tiene una dimensión de representación política en términos de comunidad, pero yo no puedo dejar de analizar al mismo tiempo la otra. Porque las políticas públicas también son una manera de movilización de representaciones, de ejercer la dominación, de impedir que el conflicto emerja, que es una forma de poder, según la tercera dimensión, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que a partir de esta definición es simplemente para ver cómo nosotros caminamos. Ojalá siempre con dos piernas. Como vemos, hay que mirar con los dos ojos. Escuchar, como los boxeadores. ¿Sí han visto que los boxeadores a veces se vuelven locos? Hay un tipo que le dice, en 30 segundos, usted tiene que defenderse de esta manera, no sé qué, y el otro le está diciendo, usted tiene que atacar de esta manera. ¿No saben eso? ¿No? Sí. Okay. Uno le dice cómo defenderse, otro cómo atacar, el tipo tiene que tener la suficiente capacidad para, y el otro le está secando todos los golpes. Y con esa cascada. Y con la cascada, no, ni crean, el boxeo es un deporte también mental y físico. Entonces es así, nosotros como analistas, porque entonces si nos ponemos, no todo es poder,
todo es una ley. No, un momento. O las políticas públicas van a salir a hacer. El Estado tiene que llegar a rescatar. Entonces terminamos en la idealización. Tenemos que tener la capacidad para las dos cosas. Nos vemos mañana, chicos. Ya me estaba ya. Chao, nos vemos mañana.